¿Pueden ver la presentación? Sí, ya se ve. Ok, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de reguladores y reductores de presión. Por definición, estos equipos nos sirven para el control de presión en el flujo. Están diseñados para mantener una presión constante aguas abajo de estos equipos. O sea, una vez atraviesa el fluido de estos equipos, se lleva adelante una regulación de presión de este equipo aguas abajo, ¿no? Más allá del proceso o en algún caso del transporte del fluido dentro de un proceso, ¿no? No tanto para lo que viene a ser transporte, ya que en transporte están determinadas las caídas de presión que sufren a lo largo del ducto. Este equipo debe ser capaz de mantener la presión sin afectarse por cambios en las condiciones operativas del proceso para el cual trabaja. Es lo que les mencionaba, más que nada parte de los procesos, ya sea en tratamiento de gas natural o en cualquier etapa de tratamiento del mismo, ya sea una dew point o un proceso criogénico. La selección, operación y mantenimiento correcto de los reguladores garantiza el buen desempeño operativo del equipo al cual provee el gas. Existen diferentes marcas, estilos y aplicaciones para la industria del gas natural. Algunos tipos están constituidos por contenedores autocontrolados que operan midiendo la presión de línea y midiéndola en un valor fijado o en la configuración o el set que tiene previamente establecido este equipo, sin necesidad de fuentes externas de energía. Ahorita vamos a ver qué equipos son estos y cuáles son sus diferencias. Otros modelos requieren una fuente externa para la ejecución del trabajo que realizan con respecto al control de la presión. Los componentes de estos reguladores básicamente son tres. Un elemento restrictor, que viene a ser un orificio en la válvula y el correspondiente tapón. Un elemento de medida o sensor, que viene a estar, forma parte del tubing. Y un elemento de carga, que viene a ser en este caso, para estos equipos, pueden ser resorte, gas comprimido o gas suministrado por un piloto. Acá estamos hablando ya un poco de lo que viene a ser la automatización de los procesos. De la misma manera, el uso de gas combustible o gas de proceso. En algunas plantas, en la mayoría de las plantas, utilizan la misma presión del aire, la misma presión del gas natural, para que diferentes válvulas se activen de manera neumática. Es lo que vendría a ser un trabajo realizado fuera de estas plantas por aire comprimido. Algunas válvulas que se ejecutan obtienen su potencia a través de la energía del aire comprimido, pero para la industria de petróleo, si
tenemos un gas que ya se encuentra con una presión determinada, utilizamos esta capacidad del gas para mover algunos equipos, alguna instrumentación con la que cuentan los diferentes procesos. Entre uno de ellos, lo que vienen a ser los reguladores o los reductores de presión. Acá lo que les mencionaba, tenemos dos tipos de reguladores que tienen características diferentes que definen la categorización de estos reguladores, cómo vienen a ser los reguladores autooperados, que se mencionó anteriormente, que determinan la presión en línea, lógicamente funcionan con diferencias de presión menores, y reguladores pilotados. Enseguida vamos a ver en qué consisten cada uno de estos. Los reguladores autooperados son de acción directa, constituyen el estilo más simple de reguladores. A presiones bajas, normalmente por debajo de 0.07 bar por PSI, puede lograr un control muy preciso de más o menos 1%. A presiones de control altas de hasta 34.5 bar por cada 500 psi o 500 psi, suele conseguir un control de 10 al 20%. Eso quiere decir que es más preciso mientras menor sea la presión a la cual está trabajando. En funcionamiento, el regulador reductor de presión de acción directa detecta la presión aguas abajo a través del registro interno de la presión o la línea de control externa. Esta presión aguas abajo se opone a un resorte que mueve el diafragma y el obturador de la válvula para cambiar el tamaño de la vía de caudal a través del regulador. Los reguladores de acción directa tienen muchos usos domésticos y comerciales. Las aplicaciones incluyen aire para instrumentos o servicios de gas doméstico, comercial e industrial, ya que en ese sentido se requiere una reducción de la presión en todas las etapas, ¿no? Si tenemos cierta presión en el transporte, debe el mismo Citygate, que es el punto donde se realiza la transferencia de custodia del gas natural al sistema de distribución de gas natural por redes, ahí además de ser un medidor de volumen de calidad, también es un regulador de presión para entregar estos volúmenes a la red primaria, posteriormente a la red secundaria que tenemos en todas las calles y avenidas, para finalmente a través del medidor que tienen cada uno de los usuarios de la red de gas natural, recepcionen a cierta presión el gas y puedan utilizarlo en las viviendas, ¿no? Ya sea para las cocinas o los termotanques. Los reguladores autooperados, su principal característica es que tienen menos partes móviles, son más simples, llamémoslos así. La particularidad de contar con un resorte como único ajuste de presión de entrega le confiere una ventaja en las labores de operación y mantenimiento.
quiere decir que tiene una operación y un mantenimiento más sencillo. Sin embargo, esta simplicidad presta desventajas operativas. Ya vamos a ir viendo que en su simplicidad está su principal característica, pero al mismo tiempo le resta ciertas condiciones que nos interesan cuando hablamos de volúmenes de gas natural en este caso. El desbalance es una de sus desventajas. Al incrementar la fuerza del resorte, se aumenta el nivel de presión a la salida. Un cambio en la presión de entrada también afecta la presión de salida. Ello se debe a la relación existente entre el área del diafragma y el área tapón orificio. Por ejemplo, una variación de 100 psi en la presión de entrada en un regulador cuya área diafragma del tapón orificio sea 100:1 significa una variación de presión de entrega de 1 psi. Si recibe con una presión de 100 psi, va a tener una variación al finalizar la entrega de 1 psi de diferencia. El decaimiento de presión es otra de las desventajas. Es el cambio de presión de salida por efecto del desplazamiento del vástago. En equilibrio, cuando el regulador está cerrado, el resorte imprime una fuerza de acuerdo a la ley de Hooke. A medida que el vástago de la válvula se desplaza, el resorte se deforma, modificando la fuerza que transmite el diafragma. Los cambios en la fuerza que imprime el resorte implican que a su vez existen cambios en la presión de salida. Si la fuerza del resorte a lo largo del recorrido del vástago permaneciera constante, no se presentaría este efecto de decaimiento de presión. Este efecto es de particular relevancia en los servicios de alta presión, donde se requieren resortes de alta resistencia. En estos casos, el fabricante ofrece una variedad de rango donde debemos seleccionar aquel que implique menos deflexión del resorte para el nivel de presión que entrega al regulador. Es importante determinar cuál es llamémosle, la dureza del resorte, dependiendo de las presiones con las que va a trabajar el regulador. Si en algunos casos la presión fuese mayor a la que el resorte está clasificado para operar, la regulación no va a ser la adecuada. De la misma manera, si tenemos un resorte de mayor resistencia y estamos trabajando con presiones menores, estas presiones bajas no van a permitir que el resorte realice la acción correspondiente. De la misma manera, tenemos un error de medición que, de acuerdo a las características internas del regulador, existe una determinada caída de presión a lo largo del recorrido del fluido por los ductos internos del equipo. Esta caída interna de presión se incrementa a medida que crece el caudal y que fluye por el artefacto. Los cambios internos de presión por efecto del flujo causan inexactitudes en la medición de la presión de salida por parte del diafragma, variando la presión de ajuste del regulador. La recuperación de presión es cuando un regulador abre completamente, requiere de una fuerza adicional que devuelva el vástago a su posición original o de cierre hermético. Esta fuerza adicional es suministrada por la presión de entrada y por otro resorte o retén. En ambos casos, la fuerza
de retorno implica una fuerza de entrada adicional que afecta la presión de salida. El efecto es importante cuando el requerimiento de flujo es inestable y no se desea cambios en la variación de la presión de entrega. Esto nos quiere decir que lo que busca un regulador de presión es que aguas abajo de este siempre tengamos una presión constante más allá de la presión con la que está recibiendo el gas natural, en este caso, para nuestro objeto de estudio. Si vamos a tener variaciones de presión al ingreso del regulador y este no va a poder nivelar para entregar aguas abajo una presión constante, prácticamente pierde la condición de regulador. Esto nos quiere decir que estos reguladores autooperados no nos va a funcionar muy bien cuando estamos hablando de variaciones de presión en la alimentación de esto. Variaciones de presión muy grandes en la alimentación de esto. Es bueno aplicarlos en lo que viene a ser en rango de presiones que sean más o menos continuas o constantes, para que lo que busque este regulador autooperado sea que baje la presión a una presión lo más posible. El otro tipo de regulador viene a ser el regulador pilotado. Los reguladores pilotados están indicados para coeficientes de caudal altos o aplicaciones que requieran un control preciso de la presión. Acá ya vemos las virtudes de lo que vienen a ser los reguladores pilotados. Un tipo extendido de sistema accionado por piloto empleando un control de dos vías. En este, el diafragma de la válvula principal responde rápidamente a los cambios de presión aguas abajo, generando una corrección inmediata en la posición del obturador de la válvula principal. Al mismo tiempo, el diafragma del piloto desvía parte de la presión de la entrada reducida al otro lado del diafragma de la válvula principal para controlar la posición final del obturador de la misma. El control de dos vías proporciona una respuesta más rápida y un control más preciso. Los reguladores pilotados están conformados por un pequeño regulador o piloto. De ahí viene el nombre de reguladores pilotados, que es utilizado como control de regulador principal. El piloto, amplificador o multiplicador tiene la habilidad de traducir los pequeños cambios de presión aguas abajo en grandes cambios aplicados sobre el instrumento de medida, que viene a ser el diafragma. El incremento relativo en la presión de salida del piloto versus el cambio en la presión de entrega del regulador principal se le denomina ganancia. Repitamos esto, por favor. El incremento relativo en la presión de salida del piloto versus el cambio de la presión de entrega del regulador principal se le denomina ganancia. Por ejemplo, si el cambio de un PSI en la presión de ajuste del regulador principal significa un cambio de 10 PSI en la presión de salida del piloto. Esto querría decir que el piloto tiene una ganancia de 10. El fenómeno de ganancia de 10 le confiere al regulador pilotado su exactitud. Por ejemplo, un regulador que tenga un decaimiento de presión de 10 PSI con apertura completa, si se le adiciona un piloto con una ganancia de 20,
el decaimiento se convierte en 10 PSI sobre 20, 10 sobre 20, que nos da un resultado de 0.5 PSI. Una alta ganancia del piloto permite el movimiento rápido del vástago. Desde el nivel de completamente cerrado, a completamente abierto, con el mínimo cambio de presión aguas abajo, permitiendo una regulación más precisa dentro del margen de flujo. El incremento en la sensibilidad del piloto y la reducción del decaimiento de presión es una ventaja relativa. La ganancia del piloto incrementa sensibilidad, causando el incremento de la ganancia en todo el sistema. Esto puede causar inestabilidad en lazos de regulación o regulaciones en serie, manifestándose como fluctuaciones periódicas o golpeteo al más mínimo cambio de presión en el sistema. Una ganancia muy pequeña resulta una respuesta lenta del regulador, la cual se manifiesta como variaciones por defecto o exceso de la presión de entrega. Para garantizar una correcta operación, el piloto debe ser configurado y seleccionado acorde con el regulador principal. Las conexiones y elementos de medición de presión deben tener un arreglo que permita el control y ajuste de la presión de entrega adecuadamente. Es decir, se debe contemplar la instalación de orificios o válvulas aguja, así como válvulas de alivio o cierre rápido. Los primeros permitirán la pausa a punto en campo del equipo y los segundos protegerán el sistema en caso de fallas. El piloto por lo general es un regulador pequeño y económico comparado con el regulador principal. Esto permite una gran flexibilidad para ajustar parámetros que afectan el desempeño del sistema. Modificando el piloto se puede adaptar el regulador principal a las condiciones específicas de nuestro proceso. Por ejemplo, la sensibilidad puede ser ajustada cambiando el orificio del piloto, el resorte del piloto, el diafragma, las conexiones o tubos que sensan la presión e incluso hacen cambios en el regulador acorde con los cambios del piloto. Existen muchas opciones y arreglos en reguladores pilotados, y al manejar el sistema de regulación en serie o paralelo, la gama de alternativas para eliminar cualquier problema o desajuste es bastante amplia. Existen algunas características que nos permiten determinar cuál va a ser el regulador a seleccionar para el trabajo que deseamos realizar. En la mayoría de las aplicaciones requieren un regulador reductor de presión. Suponiendo que la aplicación necesita, que lo que deseamos hacer necesita uno, es necesario determinar los siguientes parámetros. La presión de salida a controlar, la presión de entrada hasta el regulador, cuál es la presión que deseamos aguas abajo de este regulador, cuál es la presión que va a recibir el regulador, cuál es el caudal requerido para accionar o para trabajar. Si bien es un regulador autooperado, para determinar cuáles van a ser las características del resorte, o si van a ser reguladores pilotados para determinar cuáles van a ser las características de sus actuadores. La estanqueidad requerida, el fluido del proceso, de qué fluido estamos hablando. Para este caso en específico vamos a buscar, estamos hablando de un fluido compresible, como viene a ser el gas natural.
la temperatura del fluido del proceso, la precisión requerida, si es necesario la precisión de un regulador pilotado o es suficiente con un regulador autooperado, el tamaño de la tubería, los diferentes tipos de conexión, requisitos de materiales, y esto un poco dependiendo de cuál es el fluido del proceso, cuáles van a ser sus condiciones o sus características, en algún caso que pudiese ser corrosivo para las diferentes líneas, o de la misma manera las características o condiciones externas de la tubería, como ser la temperatura del ambiente. La idoneidad de toma de impulso y la protección a sobrepresiones, que era lo último que veíamos con lo que viene a ser las válvulas una válvula de aguja como un tema de seguridad para este regulador, ¿no? La selección de un regulador, como en la mayoría de los equipos, está ligada a consideraciones también económicas, de operación y mantenimiento. El énfasis que se haga para definir con exactitud el requerimiento de presión y flujo del proceso, así como los márgenes de variación posible y su impacto en la producción, es el primer paso para garantizar una buena elección. Estos equipos, si se seleccionan adecuadamente, pueden operar por muchos años sin acarrear grandes costos de mantenimiento, pero la falla de uno de ellos puede significar la parada del equipo que alimenta, de un tren de producción o la parada de la planta en su totalidad. Acá vemos un poco la importancia de seleccionar estos reguladores adecuadamente. Por eso es importante tomar previsiones en la instalación a fin de contar con un desvío o bypass, como prácticamente todos los equipos, ya sean de medición, de regulación, de control de calidad, incluso algunos tomamuestras que son de relevancia deben tener un bypass, o en el mejor de los casos de contar con dos líneas que cuenten con el mismo equipo. Esto, para número uno, permite desviar el flujo en caso de falla, y número dos, permite llevar adelante el mantenimiento del mismo. También es aconsejable contar con repuestos a la mano de partes susceptibles al daño, tales como lo que viene a ser el diafragma, la carcasa, los resortes, etc. Y dependiendo de la criticidad del proceso, otro regulador de reemplazo, que es lo que les mencionaba. Dependiendo de qué tan importante es el proceso, hay que darle la relevancia para tener dos líneas con el mismo medidor, líneas con el mismo regulador, para que no quede como una línea abierta en lo que corresponde ya a un proceso. Procesos que ya tienen una presión determinada de operación y que no pueden haber grandes variaciones, porque esto significaría el paro ya sea de esa etapa o de la planta en general, ¿no? En la mayoría de los casos, en la mayoría de las plantas, se tiene este cuidado. Acá un poco la intención es que vean lo que vienen a ser los reguladores de presión.
Y lo que quiero, que les voy a dejar como tarea para sus horas asincrónicas, es que busquen ejemplos de la industria, porque van a poder ver y encontrar reguladores de presión en varios temas o en varios procesos, tanto industriales como incluso comerciales. Pero quiero que la tarea para el día jueves, y eso lo van a enviar directamente al correo, es que me busquen ejemplos de aplicación de lo que vienen a ser los reguladores de presión, tanto en el proceso de, ya sea de gas natural, ya sea de GNL, que igual utilizan reguladores de presión, tanto para el proceso de GNL como la regasificación del GNL. También puede ser para el gas de proceso de refinería o para lo que viene a ser PCL. Puede ser también el gas que reciben en la planta de amoníaco y urea. Lo que quiero es que me den ejemplos de cuál es la función, de qué presión a qué presión van a actuar estos reguladores, las características del mismo y de qué etapa tienen o qué proceso tienen aguas arriba y a qué etapa o qué proceso tienen aguas abajo. Eso quiere decir posterior a este regulador. No vamos a profundizar mucho en lo que viene a ser reguladores, pero me interesa que investiguen y me preocupa que no están sabiendo o no están pudiendo realizar las investigaciones acorde al semestre en el que se encuentran. El más claro ejemplo fue encontrar un reglamento que es el reglamento de diseño, construcción, operación y abandono de plantas de almacenaje, que algunas personas han manejado y han trabajado con un reglamento que ya está caducado. Entonces, pónganle interés, es una tarea bastante sencilla, pero que los va a llevar a que busquen información con respecto tanto a los reguladores de presión, y esta información la van a encontrar en características de las diferentes plantas que les mencioné. Cualquier proceso petrolero o cualquier proceso hidrocarburífero está bien, va a ser válido. No, lo que busco es que tampoco se vayan a que en un ingenio azucarero o en una, no sé, en algún otro tipo de procesos, o hablar de calderos y de vapor de agua, sino que me hablen estrictamente de procesos hidrocarburíferos que utilicen estos reguladores de presión. ¿Ya? Eso les voy a dejar de tarea. No voy a crear un formulario, me lo van a pasar directamente al correo. Les encargo. Hay muchas personas que no han estado cumpliendo con los controles de lectura ni con los ejercicios. Se les dio un plazo adicional al examen para que remitan tanto el control del reglamento, que era teórico,
como la práctica que entró un ejercicio bastante parecido al examen. Y aún así no nos remitieron la respuesta. A los que me consultaron durante la revisión del examen de los 4 puntos, se les indicó, van a tener gran parte o gran porcentaje de los 4 puntos si remitieron las tareas y los controles, o la participación en clase, que también nuevamente se volvió a validar con alto puntaje la participación en clase que tuvieron algunos compañeros. En ese sentido, les recomiendo que le pongan más interés a la materia. Hay algunas personas que están más en sus notas y, como ya les indiqué, en el examen final va a entrar todo. Básicamente tenemos, si no me equivoco, 6 clases antes del examen final. Esto lo quiero ver de manera muy, muy superficial. Quiero que investiguen y la próxima clase vamos a arrancar ya con algo que también es parte del programa, que es la ecuación de Bernoulli y el efecto en un tubo Venturi, para ver el efecto Venturi que podemos determinar con la ecuación de Bernoulli, despejando algunas variables. Ahí van a tener que utilizar mucho más criterio. Espero que estén a la altura. Se les va a dar todas las herramientas, pero ya va a depender de ustedes. Pero básicamente, el examen final va a ser lo que vimos en el primer y segundo parcial, más la aplicación de la ecuación de Bernoulli en algunos casos prácticos. Así que eso sería todo por hoy. Si hay alguna duda en la tarea, me dicen, por favor. Ok. Entonces, nos estaríamos viendo el jueves a la misma hora. Me envían directamente sus tareas al correo. No creo que sean de más de una plana. Va a depender de ustedes la información que consigan. Es importante la presión de entrada, la presión de salida, qué proceso o equipo hay antes, aguas arriba, qué proceso o equipo hay después, o aguas abajo de este regulador. Si es posible, por qué se lleva adelante por qué es necesario este equipo o este regulador en esa línea o en esa parte del proceso. Ahí, por favor, quiero ver su creatividad y nada, espero que cumplan con la tarea. ¿Ya? A algunos les ha ayudado bastante el tema de los controles de lectura y los ejercicios realizados, y a otros no les ha ayudado lo suficiente. A nadie, eso sí, a nadie se le ha perjudicado. En el peor de los casos, se ha repetido la nota del examen para que no sufra una reducción de nota en vez de un incremento. Así que eso sería por el día de hoy y nos estamos encontrando el jueves. ¿Ok? Muchas gracias, sí. Hasta luego. Que tengan buen día. Hasta
Hasta luego a todos. Igualmente. Por si acaso, me imagino que tienen acceso a las notas que nosotros subimos al Saga. Ya ayer en la noche ya subí sus notas, pueden entrar a revisarlas. Gracias, jóvenes. Nos vemos el jueves.